La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo se realiza la diálisis con el doctor Marcos Martínez, nefrólogo. Y vamos a ver un poquito esta placa que tiene una información muy interesante sobre el tema. La población global crece a un ritmo anual del 1,3%, mientras que la población que entra a diálisis crece en un 7 a 8%. En nuestro país, hasta diciembre del año 2018, se registraron cerca de 2.000 pacientes en diálisis crónicas, cuando la meta país para el 2020 es de 3.500 pacientes. Es decir, que en condiciones ideales se estima que la prevalencia será de aproximadamente 4.900 pacientes, por lo que se debe desarrollar estrategias sanitarias para poder dar respuesta a esta gran demanda. Este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, el doctor Marcos Martínez, nefrólogo. Es un tema de actualidad. Si vos conocés a alguien que se tiene que hacer diálisis, o a lo mejor sos vos mismo, sabés lo que eso significa. Y bueno, y con los números que estamos viendo, cómo aumenta la población mundial, crece 1,3%, sin embargo, la población que entra a diálisis crece en un 7 a 8%, mucho más. Bueno, ¿qué se puede hacer? De esto vamos a hablar con nuestro invitado en instantes nada más. Un programa súper interesante. Al inicio del programa vamos a agradecer, porque es de bien nacidos ser agradecidos, y le agradecemos a Dios por el don de la vida, le agradecemos por el amor, por la salud, por la familia, le agradecemos por los amigos, le agradecemos por el trabajo, le agradecemos por los compañeros de trabajo, le agradecemos por todo. Hay que ser agradecidos y eso hace que nos sintamos mejor y es el primer paso a la felicidad y a la prosperidad. Yo agradezco el poder hacer este programa y agradezco inmensamente que vos estés del otro lado, porque este programa está hecho para vos. Bienvenido, esto es El Doctor en Casa. Estamos con nuestro invitado, el doctor Marcos Martínez, nefrólogo. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Vivi, muy bien. Un saludo para toda la teleaudiencia y un placer estar acá contigo. Bueno, un gusto recibirlo y el tema que vamos a hablar, doctor. Usted es nefrólogo, sabe muy bien de esto, trata con este tema todos los días y queremos hablar de la diálisis y si nos puede explicar un poquito ¿cuándo una persona llega a necesitar de hacerse diálisis? Sí, con mucho gusto. Bueno, la diálisis es un tratamiento para tratar la enfermedad renal. Esta enfermedad renal puede ser por múltiples causas. Está la enfermedad renal crónica, que es una enfermedad donde las funciones del riñón están muy disminuidas y son en el estadio 5, que antes era conocido con el nombre de estadio terminal, es incompatible con la vida sin este tratamiento. Es decir, que la persona con enfermedad renal crónica en estadio 5 requiere sí o sí de un tratamiento de sustitución renal, que puede ser el trasplante o la diálisis. El trasplante, vamos a hacer mención brevemente porque nuestro tema es la diálisis, ¿verdad? Pero es por lejos el mejor tratamiento para la enfermedad renal crónica en estadio 5. ¿Por qué? Porque es el tratamiento que le ofrece al paciente una mejor calidad de vida y al sistema de salud un costo-beneficio mejor que permitiría el mayor tratamiento de mayor cantidad de pacientes renales.
y por una serie de ventajas con respecto a la supervivencia del paciente, más allá de lo que es solamente la calidad de vida, que es bastante importante también. Pero la diálisis, habíamos ya mencionado, la enfermedad renal crónica en estadio 5 y en otras condiciones como un paciente con enfermedad renal crónica en estadios no muy avanzados, pero que por algún motivo agudiza su enfermedad y la función es insuficiente para que el paciente continúe viviendo sin este tratamiento. Y también está la falla renal aguda o una insuficiencia renal aguda que puede deberse a intoxicaciones, deshidratación severa por una gastroenteritis, diferentes tipos de infecciones o accidentes ofídicos también que dañan los riñones y hasta el punto de requerir esta terapia o este tratamiento que es la diálisis. O sea, la diálisis es cuando ya el riñón no funciona, doctor, ¿verdad? Así mismo. Hay que tener en cuenta que los riñones son dos órganos que están ubicados en el retroperitoneo y tienen la función importantísima de filtrar la sangre. ¿Cuáles son las funciones más importantes? En primer término está la depuración de los productos de desecho. Todos los productos de desecho del metabolismo son filtrados a través de los riñones y eliminados a través de la orina, que al mismo tiempo elimina el exceso de volumen que existe en el cuerpo. Entonces, estos órganos tienen una unidad de medida para conocer la función que se expresa en mililitros por minuto. Cuando esta función está disminuida a valores por menor a 15 mililitros por minuto, es incompatible con la vida. Hay una tabla para clasificar la enfermedad renal crónica desde el estadio 1 al estadio 5. ¿Y qué podemos mencionar? Que la nobleza de estos órganos hace que la función del riñón esté conservada y los síntomas todavía no aparezcan aun cuando la enfermedad está muy avanzada. Es decir, cuando aparecen los síntomas de intoxicación por los productos de desecho que no son eliminados del cuerpo o el exceso de líquido que se expresa en edemas de miembros inferiores, en ascitis, que es el líquido en la cavidad abdominal, o un edema agudo de pulmón, que es el caso más grave, este paciente ya tiene una enfermedad renal bastante avanzada. ¿Qué hace que los riñones dejen de funcionar o funcionen mal? ¿Cómo uno no se puede dar cuenta de repente necesita diálisis, doctor? Bueno, habíamos mencionado los cuadros agudos y los cuadros crónicos. Los cuadros crónicos, que son los más frecuentes, son producidos en gran parte, o la mayor cantidad de enfermedad renal crónica, es producida por enfermedades crónicas otra vez. Una de ellas, y la que aporta la mayor cantidad de enfermos renales crónicos, es la diabetes mellitus, que es una enfermedad que está en franco crecimiento, motivo por el cual cada vez tenemos más pacientes diabéticos y cada vez más pacientes renales. Y es seguida muy de cerca por otra enfermedad crónica, que es la hipertensión arterial. Ambas enfermedades dañan los vasos sanguíneos y del momento en que los riñones son órganos con mucha vascularización, por la misma función que tienen de la filtración de la sangre, son órganos que sufren el impacto de estas enfermedades a lo largo de los años. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para cuidar nuestros riñones? Vamos a entrar a hablar de diálisis, pero ahora quiero ver toda esa parte. ¿Qué podemos hacer los que no estamos necesitando de diálisis? ¿Qué tenemos que hacer para no necesitar nunca? Lo primero que hay que hacer es acudir al médico para hacer una evaluación de la función renal. Esta función renal es evaluada con una serie de estudios laboratoriales e imagenológicos que nos dan una idea del funcionamiento de los riñones en determinado momento. Y a partir de esa clasificación existe planes de acción terapéutica para poder encarar el manejo. Un paciente con riñones saludables es un paciente que tiene, digamos que, se le da las recomendaciones con respecto a una vida saludable, un consumo saludable de líquidos, evitar el tabaquismo, evitar hacer mayor actividad física, consumir una dieta rica en frutas y vegetales principalmente, evitar la automedicación y el consumo de ciertos medicamentos que tienen propiedades nefrotóxicas, es decir, hay medicamentos que agreden los riñones
importantemente y pueden llegar inclusive a una enfermedad renal crónica muy avanzada por el consumo crónico de los medicamentos. ¿Esos medicamentos son así de adquisición normal o Bueno, existen medicamentos muy comunes que todos tenemos muchas veces en la casa, que son, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides. ¿Esos ¿verdad? hacen daño al riñón? Y es importantísima la cantidad de gente que se automedica de forma crónica y a lo largo de los años produciendo la lesión a los riñones. Y existen otros grupos de antibióticos, por ejemplo, en base a tu pregunta con respecto a la regulación. En nuestro país desde el año pasado tenemos una regulación justamente de la expedición, mejor dicho, de el acceso a los antibióticos justamente por este tipo de fenómenos que pueden producir a nivel del organismo, ¿verdad? O sea, el primer motivo por el cual se reguló la venta de antibióticos tiene que ver principalmente con la resistencia ante los antibióticos, que es un problema gravísimo para el manejo de las enfermedades. Y por otro lado, uno de los beneficios que tiene esta regulación también es evitar que el paciente tenga un acceso sin regulación a los antibióticos, muchos de los cuales con un consumo incorrecto pueden producir daño renal. O sea, antibióticos y antiinflamatorios. Antiinflamatorios, doctor, por cualquier cosa uno toma. Sí. O sea, en general, no sé, jugaste fútbol o te fuiste a caminar, te duele algo, ya había tomado un antiinflamatorio. Sí. Cualquier cosa. Justamente uno de los consejos que podemos brindar, ¿verdad?, es que el consumo de antiinflamatorios no sea un hábito regular. Un proceso inflamatorio, como un traumatismo que mencionaste vos de un postpartido de fútbol, por ahí puede requerir el uso de un antiinflamatorio no esteroideo. Pero lo importante es entender que inclusive con una indicación médica, generalmente el consumo de antiinflamatorios está limitado a días y dosis. Es decir, un comprimido cada 8 horas durante 3 días, máximo 5 sería la indicación. Por dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre muchas veces y cuáles son los casos que más vemos? Un ejemplo puntual muy frecuente en el consultorio, un paciente de edad avanzada, generalmente portadora de patologías previas como la hipertensión o la diabetes, que ya tiene una predisposición a la enfermedad renal. Al mismo tiempo tiene, por la obesidad, dolores articulares y consumen los antiinflamatorios de forma regular, como si fuera la metformina de su diabetes o como si fuera el enalapril de su hipertensión arterial, está consumiendo su diclofenac, muy frecuente de nuestra población, ¿verdad? Consumen el medicamento de forma diaria, en más de una toma muchas veces y a lo largo del tiempo. Por supuesto que la combinación de todos estos factores de riesgo hace que la enfermedad renal se desarrolle mucho más rápido y llegue a estos estadios donde la función del riñón ya es insuficiente para poder continuar viviendo. Bueno, entonces ya sabemos lo que no tenemos que hacer para poder proteger a nuestros riñones. Esto del tema de los medicamentos es algo muy común. Preocupante. Creo que en el mundo, pero acá en Paraguay por lo menos estamos tan acostumbrados a medicarle nosotros a otro también, a aconsejarle que no somos médicos y decirle no toma más este antiinflamatorio o toma tal cosa. Y estamos dañando y tenemos que saber que solamente tenemos que consumir medicamentos cuando el médico y cómo el médico nos indique, ¿verdad? Otro tema, y si me permitís mencionar ahí en ese punto, ¿verdad?, que hoy es un motivo muy frecuente de consulta en el nefrólogo, es justamente las dietas para descenso de peso sin un control y una supervisión de un profesional de salud habilitado para el efecto. Es muy frecuente hoy en día la dieta hiperproteica. La keto. También la keto o la hiperproteica, que son dietas donde se expone a los riñones a una sobrecarga de trabajo sin una evaluación previa. Me refiero a la dieta empírica que realizan, que bajan de internet, que descargan de una página o comparten entre personas que no tienen una habilitación para este tipo de indicaciones, ¿verdad?
Por supuesto que estas dietas también muchas veces están indicadas por los profesionales de la salud y controladas, supervisadas de cerca, ¿verdad? Con una previa evaluación de la funcionalidad renal y un seguimiento de los valores de urea y creatinina, por ejemplo, que son los principales marcadores en sangre, o la búsqueda de proteína en orina, que es otro de los marcadores de la función del riñón. Bueno, es importante todo lo que nos está diciendo el doctor, porque si no hacemos eso, comienzan los problemas en los riñones, como ya dijo también la presión alta, diabetes, que es algo muy común en nuestro país, y comienzan los problemas, uno no se da cuenta cuando comienza el problema en el riñón, doctor, ¿verdad? Totalmente. Después recién cuando, ¿cómo es la trayectoria del problema? Habíamos hablado de que la función normal de los riñones, hay una filtración de más de 100 mililitros de sangre por minuto. En la enfermedad renal crónica en estadio 5 es cuando desciende por debajo de 15 o 10. O sea, valores muy disminuidos. ¿Cuál es la realidad? Que los síntomas producidos por la disminución de la función de los riñones aparecen cuando esta función está muy disminuida. Los primeros síntomas pueden ser gastrointestinales por la acumulación de urea en sangre. La urea es un metabolito que para nosotros es muy importante el dosaje porque marca la eliminación correcta o no de los productos de desecho del metabolismo. Cuando la uremia está elevada, tiene en primer término síntomas gastrointestinales que tienen que ver con náuseas, vómitos, intolerancia, inapetencia, ¿verdad? Y otros síntomas a nivel de otros sistemas y organismos como somnolencia, desorientación, cuando es muy avanzado puede producir hemorragias en diferentes partes, principalmente del tubo digestivo, ¿verdad? Existen también trastornos en la eliminación de los electrolitos, ¿verdad? Como uno de ellos el potasio principalmente, que se elimina a través de los riñones. Cuando el potasio no se elimina y se acumula en sangre, puede producir efectos cardiovasculares muy importantes como una arritmia y un paro cardíaco. Y luego también tenemos los fenómenos relacionados con la falta de eliminación de líquido. Disminuye la producción de orina, ese líquido se acumula en alguna parte del cuerpo, como habíamos mencionado, puede ser edemas en los miembros inferiores, puede ser una citis, que es la acumulación de líquido en cavidad abdominal, o ¿cómo se dice vulgarmente? El agua en los pulmones, que es el edema agudo de pulmón, que le impide al paciente poder continuar respirando, y es una urgencia que requiere de un tratamiento de diálisis si no hay respuesta al tratamiento medicamentoso. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos charlando sobre este tema, cómo se realiza la diálisis. Volvemos. Con nuestro invitado, el doctor Marcos Martínez, nefrólogo, y vamos con este material que nos explica un poquito qué es la diálisis. ¿Qué es la diálisis? Es una opción de vida para el paciente con alguna enfermedad renal, donde los riñones del mismo llegan a un nivel de funcionalidad menor a los niveles compatibles con la vida. Enfermedad renal crónica estadio 5. Enfermedad renal crónica agudizada o lesión renal aguda. Doctora, ahí dice estadio 5, enfermedad renal crónica estadio 5. O sea, ¿hay otros estadios anteriores? Sí, se clasifica de estadio 1 al estadio 5, sí, dependiendo justamente del filtrado glomerular, que es la unidad de medida que nosotros evaluamos en un estudio que se llama orina de 24 horas, donde evaluamos la depuración de algunos metabolitos en sangre, como la creatinina. Esta medida nos permite a nosotros estadificar la enfermedad renal crónica entre el estadio 1 y el estadio 5. Me gustó mucho la definición donde habla de que es una opción de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que por una cuestión
natural del comportamiento humano. La gente tiene muchas veces miedo a lo desconocido. Por eso para mí es muy importante tocar este tema de la diálisis, porque muchas veces la gente asocia la diálisis a una muerte segura, cuando en realidad lo que la diálisis representa como tratamiento para este paciente que requiere de la diálisis es justamente una opción de vida para permitirle continuar viviendo. Sin este tratamiento tendría una muerte segura justamente, ¿verdad? O sea que necesitamos explicarle a la gente qué es la diálisis y cuál es la función que cumple para que el paciente pueda prepararse con tiempo para poder llegar a un tratamiento y de esta forma mejorar sus posibilidades de continuar viviendo, no solamente en cantidad, o sea, en tiempo, sino que también con calidad de vida. Claro. Bueno, y después también decía enfermedad renal crónica agudizada y lesión renal aguda. ¿Eso cómo es, doctor? Bueno, la lesión renal aguda se da en un paciente previamente sano, o mejor dicho, con funcionalidad renal normal, que por algún motivo tiene un daño en un menor tiempo. Es aguda a diferencia de crónico. ¿Cuándo se puede dar esto? En una deshidratación severa. Se puede dar, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, cuando las infecciones son graves y llegan a un estado de shock y las toxinas en el organismo dañan los riñones. También puede haber un deterioro rápido de la función renal. Otro ejemplo serían, también siempre dentro de las infecciones, una gastroenteritis, náuseas, vómitos, diarreas de forma persistente, en un corto tiempo, una deshidratación severa, un daño renal agudo. O sea, función renal normal previamente, en un corto tiempo, un daño renal. Esto también, en base a ciertas fórmulas, se puede clasificar el grado de funcionalidad renal y de esta forma ver si ese riñón está con posibilidades de continuar cumpliendo sus funciones o no está pudiendo cumplir sus funciones y requiere de este tratamiento que es la diálisis. Perfecto. Bueno, vamos con este otro material, por favor, que habla de tipos de diálisis. Tipos de diálisis. Existen dos tipos de diálisis. Hemodiálisis, HD, cuando la sangre se limpia fuera del organismo, y diálisis peritoneal, DP, cuando la sangre se limpia dentro del organismo. ¿Cómo es? Bueno, dos modalidades de diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, como nos explicaba el material. Para nosotros muchas veces diálisis es sinónimo de hemodiálisis. Sí, de la máquina, de ¿verdad? la máquina de diálisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el tratamiento más ampliamente difundido a nivel mundial. Hay una gran mayoría en cuestiones numéricas de pacientes en hemodiálisis que en diálisis peritoneal. Y por otro lado está la diálisis peritoneal, que como decía el material justamente es un procedimiento donde la sangre se limpia dentro del organismo. No es una modalidad nueva, de hecho que los orígenes de la diálisis están relacionados con la diálisis peritoneal más que con la hemodiálisis, y es una modalidad que está en franco crecimiento a nivel mundial. Paraguay no es la excepción, también hay unos esfuerzos institucionales en el país para poder aumentar el número de pacientes en diálisis peritoneal. Son dos técnicas que tienen el mismo objetivo, que es depurar la sangre y eliminar el exceso de volumen en el organismo, por un lado, pero con diferentes técnicas. En un caso, como la hemodiálisis, la sangre se limpia fuera del organismo a través de una máquina que es conocida con el nombre de máquina de diálisis o riñón artificial, también es llamado. Y por otro lado, la diálisis peritoneal utiliza el propio organismo para la depuración de la sangre. Existe en la cavidad abdominal una membrana que se llama peritoneo, y ese peritoneo es utilizado como un filtro para limpiar la sangre y depurar los productos de desecho, así como el exceso de volumen en el organismo del paciente renal.
Doctor, la hemodiálisis, el paciente va, le sacan sangre, esa sangre pasa por una máquina que depura y después vuelve otra vez al paciente, ¿verdad? Es así mismo. Existe en la hemodiálisis lo que nosotros conocemos como el hilo de la vida. Sí. Me refiero al acceso vascular que tiene que tener el paciente. Pueden ser los catéteres, que son prótesis que se introducen en accesos venosos centrales, es decir, venas yugulares o una vena femoral, y a través de esos catéteres... O sea, no así como yo mostré acá en el brazo, ¿verdad? Eso es lo ideal. Ah. Es la fístula arteriovenosa, Sí. que es una modificación quirúrgica de las venas y arterias para que pueda recibir la punción de las agujas de hemodiálisis y le permite al paciente conectarse a la máquina. Para el paciente en hemodiálisis, el acceso vascular es, así como mencioné, el hilo de la vida del paciente. Lo ideal es la fístula arteriovenosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene una prótesis que es una puerta de entrada de infecciones en muchas oportunidades, ¿verdad? Y es una modificación quirúrgica, como te digo, del propio organismo del paciente que le permite resistir la punción, ¿verdad? A través de unas agujas. Ya se le hace una cosita acá. Sí, es una pequeña cirugía donde se modifican las arterias y las venas, permitiéndole a una vena tener mayor durabilidad y resistencia claro. y tamaño también, ¿verdad? Como para permitir la punción del paciente con las agujas de hemodiálisis, que son agujas de grueso calibre, y como vamos a mencionar un poco más adelante también, ¿verdad? La hemodiálisis es un procedimiento que se realiza 3 veces por semana durante 4 horas. 3 veces ¿verdad? por semana que te pinchen en el mismo lugar, ya la venita no resistiría, no resiste, ¿verdad? Una sí. vena normal no resiste el acceso de estas venas, de estas agujas para poder realizar el tratamiento. Motivo por el cual el paciente que no está preparado con una fístula arteriovenosa es un paciente que tiene que someterse a la inserción de un catéter venoso central para que a través de ese catéter, que es un material protésico, sea conectado a la máquina de diálisis. Bueno, esa es la máquina de diálisis, hemodiálisis. Y la otra diálisis que hablaba de que se limpia dentro del organismo, ¿cómo es, doctor? Sí, es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es un procedimiento donde se le coloca al paciente un catéter en la cavidad abdominal. Es un catéter que tiene una larga duración, tiene una porción intraperitoneal, va a la cavidad abdominal y por otro lado tiene una porción externa. Esa porción externa tiene un sistema conector que se utiliza para cada sesión de diálisis peritoneal como puerta de entrada de un líquido de diálisis que es introducido a la cavidad abdominal y luego de un tiempo de permanencia es drenado a través de la infusión. O sea, es drenado. Y en ese drenaje, este líquido de diálisis es extraído ya con productos de desecho y con el exceso de líquido que tiene el paciente renal. O sea, le ponen al paciente algo en la cavidad abdominal, le Así cierran eso, ¿o cómo es? Bueno, ¿Y cómo la sangre? Esa parte no entiendo. te explico. El catéter se coloca al paciente en una sola oportunidad a través de un procedimiento quirúrgico. Sí. Se produce una cicatrización natural de ese catéter y ese catéter queda en permanencia. Ajá. Ese catéter tiene un sistema conector. El paciente en diálisis peritoneal realiza el tratamiento en su domicilio, conectándose a un sistema de bolsas donde, en primer término, se infunde un líquido de diálisis a la cavidad abdominal. Se cierra el sistema conector y el paciente puede continuar haciendo su actividad diaria normal, sea laboral, sea la escuela, en el caso de pediatría, o el colegio, la universidad, en los casos de los pacientes jóvenes. Y luego de un tiempo de permanencia de ese líquido, retorna a su domicilio para hacer el próximo recambio. Y en ese recambio se conecta otra vez al sistema de bolsas, drena un volumen de líquido y ese líquido ya durante ese tiempo de permanencia a través de esa membrana
que es el peritoneo, estuvo produciéndose. Claro, ya estuvo en contacto con la sangre y estuvo haciendo todo el filtrado. El filtrado y la depuración de los productos de desecho, motivo a través de ese procedimiento produce la depuración de esos productos de desecho y al mismo tiempo la eliminación del exceso de volumen. ¿Eso se usa acá, doctor? Se usa acá. Hay una población de pacientes en crecimiento. ¿Pero tiene un costo elevado o cuál es el problema? Todos los tratamientos de diálisis son muy costosos. De hecho, que las enfermedades renales están consideradas por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades catastróficas, en el sentido de que una porción mínima de la población del país requiere de la utilización de recursos importantes que impactan en el presupuesto de salud, ¿verdad? En Paraguay la salud renal está, como se dice, cubierta por los diferentes sectores de salud. El Seguro Social tiene su población asegurada y a la cual le ofrece este tratamiento, y también salud pública. Y salud pública a través de convenios con otras instituciones como la Universidad Nacional de Asunción, el Hospital de Clínicas o el Hospital de Policías, puede también ofrecer estos tratamientos a sus pacientes. El paciente renal en Paraguay que acude al Ministerio de Salud o al Seguro Social tiene cobertura para la diálisis en sus dos modalidades. Lo que hay que aumentar un poquito es el acceso al tratamiento en diferentes puntos del país, pero existe cobertura de este tratamiento. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos material súper interesante que vamos a compartir con todos. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Marcos Martínez, nefrólogo, sobre el tema diálisis. Es muy importante saber qué es lo que tenemos en nuestro país, dónde se puede acceder y sobre todo, que después vamos a volver a hablar, es cómo tenemos que cuidarnos para no tener que necesitar de diálisis, cómo tenemos que cuidar nuestros riñones. Es muy importante que si hoy no estamos necesitando diálisis, agradezcamos a Dios, pero también hagamos de nuestra parte cuidándonos. Tenemos otro material que habla de tratamiento. Vamos a ver y después el doctor nos explica. Tratamiento. Cuando los riñones no funcionan adecuadamente, el exceso de líquido y de desechos se acumulan en la sangre, los cuales por medio de los mecanismos de diálisis son eliminados a través de una membrana semipermeable hacia un líquido especial llamado solución dializante. La misma está compuesta por muchas de las sustancias químicas que ya se encuentran en nuestro organismo. ¿Es así, doctor? Sí. De todas las funciones que cumple el riñón, la diálisis se enfoca principalmente en la eliminación de los productos de desecho que no están pudiendo ser eliminados del organismo y en el exceso de líquido. El paciente renal a lo largo del tiempo pierde la capacidad de producir la orina, motivo por el cual requiere justamente este tratamiento para poder eliminar el exceso de líquido que tiene en el organismo. Doctor, vamos a hacer una situación ficticia. Una persona que por A o B motivos sus riñones dejan de funcionar. Esa persona está, no sé, en una isla, en un lugar donde no tiene contacto. ¿Qué le pasa a ese organismo? ¿Qué pasa cuando fallan los riñones? No hay posibilidad de tratamiento. ¿Cómo se siente esa persona y qué es lo que sucede? Bueno, los efectos a nivel biológico de la acumulación de la urea, que es el producto de desecho justamente del metabolismo, son varios. Hace rato ya hemos mencionado los gastrointestinales. En primer término, el paciente empieza a sentir náuseas, inapetencia, intolerancia a la ingesta por vía oral,
vómitos incoercibles. A nivel del sistema nervioso también produce efectos muy graves como la somnolencia, la confusión, la desorientación y en otros casos, afectando a otros órganos, también puede producir hemorragias importantes, ¿verdad?, a nivel biológico. Otros efectos graves de la falla renal es la falta de eliminación de los electrolitos que sí deberían ser eliminados, o mejor dicho, regulados por el riñón. Uno de ellos es el potasio. El potasio tiene un rango en sangre que debe mantenerse siempre entre esos valores. Cuando los riñones fallan y no pueden eliminar el potasio, este electrolito es responsable de alteraciones en el ritmo y en la frecuencia cardíaca, produciendo algunos daños que pueden producir una arritmia grave y un paro cardíaco. También existen otras alteraciones que tienen que ver con un metabolismo ácido básico dentro del organismo, ¿verdad?, y produce una alteración muy grave que es conocida con el nombre de acidosis metabólica, que produce una falla importante a nivel de la respiración. Y también tenemos los efectos directos de lo que es la acumulación de los líquidos. El edema generalizado del paciente, que es conocido con el nombre de anasarca, cuando el paciente se hincha por todos lados, ¿verdad?, el edema de miembros inferiores, abdominal, que es la ascitis, también llega a un punto donde el exceso de líquido se acumula en los pulmones y permite, mejor dicho, imposibilita una respiración correcta, motivo por el cual el paciente no puede respirar por el exceso de líquido. Y en resumen, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa con una persona que llega a un fallo renal? Sin un tratamiento, tiene asegurada una muerte. ¿Por qué? Porque los riñones son órganos vitales. Ya, perfecto. Vamos con otro material, por favor. Hemodiálisis en enfermedad renal crónica. Tratamiento hospitalario. Servicio de nefrología. Tratamiento trisemanal. 4 horas de duración. Requiere de una infraestructura y equipamiento importante y de un equipo de recursos humanos. Sí, la hemodiálisis es un tratamiento que requiere un servicio de hemodiálisis. Este servicio tiene que tener, como vimos en el material, una infraestructura adecuada, dotada de un equipamiento, ¿verdad? Tenemos en un servicio de diálisis, necesitamos de una planta de tratamiento de agua, porque el proceso de diálisis requiere un gran volumen de agua, en lo que implica las 4 horas de duración que tiene el tratamiento. Como mencionaba ahí, el tratamiento en hemodiálisis se realiza de forma trisemanal y los servicios se organizan en grupos de lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, como para que el paciente con enfermedad renal crónica pueda acudir a un centro asistencial esos días y poder conectarse a esa máquina para poder realizar el tratamiento en estas máquinas que son conocidas como riñones artificiales. También se precisa de recursos humanos capacitados, ¿verdad? Claro. El equipo tiene que estar liderado por un nefrólogo, tiene que trabajar con médicos capacitados en diálisis, y el personal de enfermería debe ser entrenado también en la técnica. Por supuesto, el paciente requiere un tratamiento integral que requiere también de la colaboración de otros miembros del equipo de salud, como una nutricionista, una psicóloga. Por supuesto, necesitamos del apoyo de los servicios adicionales como laboratoriales, otro tipo de profesionales de la salud, ¿verdad? Que es un equipo multidisciplinario para tener un enfoque integral para el tratamiento del paciente. Perfecto. Muy bien, tenemos otro material, por favor. Otras modalidades de hemodiálisis. Nocturna. Autodiálisis domiciliaria durante la noche mientras duermen. Libertad durante el día para encarar las actividades diarias. Nutrición, resistencia y calidad de vida.
El reclutamiento fue difícil. Deterioro más rápido de la función renal. Diaria corta. Cuando la disminución del tiempo de diálisis se combina con aumento de la frecuencia, los resultados pueden mejorar. Mejoría en la hipertrofia cardíaca, la calidad de vida y la función cardíaca y disminución de la ganancia de peso interdiálisis y de presión arterial prediálisis. Me compliqué un poco. Lo único que entendí es la nocturna, que es de noche y después salí de día tranquilo. Ya. Bueno, en la diálisis peritoneal tenemos otra vez una subdivisión en diálisis peritoneal continua ambulatoria y la diálisis peritoneal automatizada. Ya. Ese material hace referencia a una modalidad, a una subdivisión de la diálisis peritoneal que se llama diálisis peritoneal automatizada, que desde mi punto de vista es el futuro del tratamiento de la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque el paciente se conecta a una cicladora, a una máquina, durante las noches. Se hace una conexión a la noche y se desconecta a la mañana. Mientras que el paciente duerme en la comodidad de su domicilio, se realiza el proceso de la diálisis, que es la eliminación de los productos de desecho y del exceso de líquido. El paciente a la mañana se desconecta de la máquina y puede realizar su actividad durante todo el día en condiciones normales. Esta modalidad en el país no está disponible todavía en el Seguro Social ni en el Ministerio de Salud Pública. La industria está trabajando en implementar esta opción terapéutica para los pacientes renales, pero hoy estamos todavía con la otra modalidad del tratamiento que habíamos mencionado previamente, que es la diálisis peritoneal continua y ambulatoria, que se realiza al paciente en su domicilio, pero con recambios durante el día. Generalmente 4 recambios en el día, y le permiten también al paciente lo mismo que habíamos mencionado con respecto a esta técnica, que tiene que ver con la mayor libertad de movimiento, autonomía, no acudir a un centro asistencial, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, y obviamente pueden haber complicaciones, que nos habla este material de eso. Complicaciones. Hipotensión, síndrome de desequilibrio de diálisis, calambres musculares, eventos cardíacos, reacciones al dializador, hipoglicemia, hemorragias, reacciones pirógenas y hemólisis. Sí, como todo tratamiento, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal tienen complicaciones descritas que debemos conocer como para poder actuar en efecto. Estas complicaciones se pueden presentar no solamente en estos tratamientos que son de alta complejidad, como yo siempre le digo a los pacientes, desde el momento en que yo estoy prescribiendo una medicación muy común como un diclofenac, como un ibuprofeno que habíamos mencionado previamente, esa indicación médica o ese tratamiento médico tiene una serie de reacciones adversas que pueden presentarse durante el tratamiento, motivo por el cual es importante conocerlas. Ni qué hablar de la diálisis, que es un tratamiento de alta complejidad en cualquiera de sus modalidades. Lo importante para nosotros es que el paciente esté informado con respecto a estas complicaciones posibles, como para que pueda identificarlas y pueda comunicar al equipo médico para poder actuar en efecto. Claro. Esas complicaciones, decía, hipotensión, ¿eso es presión baja? Es presión baja. Hay que tener en cuenta que la hipertensión es una enfermedad muy frecuente que está relacionada con la enfermedad renal crónica, motivo por el cual en cualquiera de las modalidades de diálisis puede presentarse una hipotensión durante el tratamiento, y siempre por eso se aconseja la monitorización del paciente o el control de los signos vitales durante las sesiones para poder actuar. El síndrome de desequilibrio de diálisis, ¿ese qué es? Cuando hablamos de síndrome hablamos de un conjunto de signos y síntomas que se presentan en conjunto, ¿verdad? Tienen que ver más que nada con signos de sofoco, de alteración de la conciencia, de somnolencia, sudoración fría, profusa. Hay una serie de signos o síntomas que se pueden presentar y se da muy frecuentemente solo en el inicio del tratamiento dialítico, en las primeras sesiones. Ya. Bueno, obviamente, como dice usted,
todo medicamento o cualquier cosa tiene una reacción y tal vez complicaciones, y esto ni qué decir porque es algo bien profundo, ¿verdad? Porque es hacer un filtrado de la sangre en una máquina o por dentro mismo del cuerpo con un líquido especial que se pone. O sea, obviamente que puede tener ese tipo de complicaciones, pero esas complicaciones el paciente tiene que contarle al médico, y después, ¿qué hacen ahí? ¿Ajustan? ¿Cómo hacen para superar esto? Y dependiendo de la complicación existe una serie de estrategias para encarar el tratamiento de las mismas, ¿verdad? En el caso de la hipotensión, que fue uno de los que mencionaste, se detiene la bomba de infusión, o mejor dicho, la bomba se disminuye la velocidad de la bomba, que es lo que está quitando la sangre a una velocidad determinada, y se procede a una carga de suero fisiológico para poder compensar a ese paciente, ¿verdad? Dependiendo del caso. Otra complicación muy frecuente es la hipoglicemia, que es la disminución del azúcar en sangre. Muchos de nuestros pacientes ya se conocen y saben cuando su azúcar está disminuyendo por valores menores de lo normal, y tienen a mano un caramelito o una fruta, que muchas veces es indicación nuestra, ¿verdad?, para poder ir manejando esos síntomas. En cambio, cuando la hipoglicemia es más severa y el paciente altera la conciencia, nosotros actuamos en efecto haciendo también una carga de un suero glucosado para poder aumentar los valores de la glicemia, ¿verdad?, claro, y alcanzarlos a unos valores normales. Cuando pasa esto de hipoglicemia, ¿es que uno se siente así que medio no tiene fuerza y medio se desmaya? Generalmente sí. Languidez, sudoración profusa, se puede dar una sensación de frialdad, como refieren ellos mismos, ¿verdad? Y uno le controla los niveles de glicemia y puede determinar si está cursando una hipoglicemia. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta, si tenemos tiempo, las consultas de ustedes a nuestro invitado. Volvemos ya. Ya me parecía que íbamos a tener poquito tiempo porque fue muy interesante todo lo charlado. Tenemos 2 minutitos nada más, y esta consulta que ustedes están haciendo a nuestro invitado. A ver. Nadia de Villarrica quiere saber cuánto tiempo dura el proceso de la diálisis. Bueno, en la enfermedad renal crónica en estadio 5, cuando el paciente ya requiere de la diálisis de por vida o hasta llegar a un trasplante, el procedimiento estándar es de 4 horas. Durante 3 veces a la semana. 3 veces por semana, ¿verdad? Ese es el tiempo establecido como un tratamiento estándar de la enfermedad renal crónica, que es la rutina, por decirlo de alguna forma, en todos los servicios de salud. Por supuesto, existen condiciones que requieren de un tiempo mayor de diálisis, ¿verdad? O también en el caso de los pacientes que debutan con la enfermedad renal crónica e ingresan al tratamiento, el tiempo de diálisis es menor dependiendo de lo que se busca. Un paciente con sobrecarga o con una hipercalemia, que es el aumento de fósforo en sangre, puede requerir tiempos cortos, ¿verdad?, para proceder de forma urgente a corregir esas alteraciones en unos tratamientos más cortos que se realizan de forma diaria inicialmente y que posteriormente son evaluados en base a la evolución clínica de ese paciente. Ya, perfecto, doctor. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestros riñones ya para finalizar? Bueno, vamos a repetir un poquitito lo que hablamos en un principio. En primer término, acudir a un médico, no necesariamente nefrólogo, creo que en un principio dije nefrólogo, ¿verdad?, pero en realidad hay que acudir a un médico generalista inicialmente para poder hacer una evaluación de la función del riñón, de los riñones. En base a la función de los riñones se puede valorar el manejo en un nivel de atención primaria o la derivación a un servicio de nefrología. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que existen enfermedades o patologías previas que pueden favorecer a la enfermedad renal crónica. Para mencionar, siempre importante, la diabetes mellitus, que es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo, y la hipertensión arterial. Por detrás de esto vienen enfermedades primarias del riñón, como las glomerulopatías, o enfermedades obstructivas, como las piedras en los riñones, que son las litiasis renales.
y otras enfermedades genéticas o hereditarias como la poliquistosis renal. Cientos de enfermedades pueden predisponer a una enfermedad renal crónica y el manejo de estos pacientes es diferente. Claro. Por supuesto, tenemos que apuntar en una persona hipertensa a mantener los valores de presión dentro de los valores normales o mantener los valores de glicemia dentro del rango. Los consejos que son para toda la población en general, inclusive la población sana, es el consumo saludable de líquidos. Eso implica consumir buena cantidad de agua dependiendo del peso de la persona. Antes se decía de forma estándar 2 litros sí. de agua por día. Es diferente la cantidad de agua que tiene que tomar Vi que la que tiene que tomar el doctor o que la que tiene que tomar el paciente, claro. ¿verdad? Depende de la cantidad de peso. Hay un cálculo que nosotros hacemos que no es exacto, ¿verdad? Pero nos ayuda mucho en el consultorio, que por cada 30 kilogramos de peso del paciente debe consumir 1 litro de agua. Es decir, que una persona de 60 kilogramos debería consumir 2 litros de agua por día para poder ayudarle a los riñones a cumplir su función, que es la depuración de la sangre. Perfecto. Doctor, se nos fue el programa. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Yo solamente quiero hacer énfasis en que la diálisis es una opción de vida para el tratamiento para el paciente renal con enfermedad renal crónica avanzada. No hay que tenerle miedo porque es una posibilidad de continuar viviendo desde el momento en que se llega al diagnóstico de una enfermedad renal crónica. Hay que aceptar el diagnóstico y prepararse para poder acceder a este tratamiento sin complicaciones. Perfecto. Gracias, doctor. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.